Desde pequeño, mis padres me dijeron que no estuviera tentando a la muerte. Ellos son muy religiosos, y por esa razón, en mi casa no se puede hablar de fantasmas o seres sobrenaturales, ya que me advirtieron que eso podría atraer malas energías. Crecí con eso en mente y nunca en toda mi vida había presenciado algo que se pudiera llamar paranormal. Pero todo eso cambió cuando entré a la preparatoria. Tenía mi grupo de amigos. Solíamos ser un grupo muy normal de 3 chicos de 16 años que siempre estaban buscando la manera de divertirse. Un día, Rodolfo, uno de mis amigos, llevó a la escuela una tabla Ouija y, con una sonrisa de oreja a oreja, me dijo a mí y a mi otro amigo Alejandro que esta noche teníamos que jugar con ella. Mi otro amigo, igual de emocionado, dijo que sí, pero yo no estaba muy seguro. Ellos me insistieron y no me quedó de otra que estar de acuerdo con el plan de jugar con el tablero. A esa edad, uno puede ser muy influenciable y, gracias a eso, cometí el peor error de mi vida. Esa noche, los 3 nos reunimos en la casa de Rodolfo. Alejandro y yo le dijimos a nuestros padres que nos íbamos a quedar con él porque teníamos que estudiar para un examen que tendríamos la siguiente semana. Ellos accedieron porque anteriormente ya habían conocido a mis amigos. Pasando de la 1 de la madrugada, ya estando en la habitación de Rodolfo, una vez que sus padres pensaban que ya estábamos dormidos, Rodolfo sacó la tabla de debajo de su cama y nos dijo, «Vamos, gallinas, ¿o qué? ¿Tienen miedo?». A lo que Alejandro dijo que no. Yo estaba dudando, pero al sentir la presión de ellos dos, acepté jugar. Rodolfo había visto en internet cómo jugar, así que él fue el que preparó todo. Una vez todo preparado, procedimos a empezar con el juego. Pusimos nuestras manos en el tablero y así estuvimos aproximadamente media hora sin que pasara nada. Hacíamos preguntas de todo tipo que tuvieran que ver con el tema, pero no obteníamos respuesta. Ya cuando estábamos a punto de rendirnos y sin que ninguno de los 3 tuviera sus manos encima del tablero, vimos como el puntero empezó a moverse solo de poco en poco hasta llegar a la palabra sí. Yo casi pegué un grito, al contrario de mis amigos que estaban emocionados. Yo les dije que no quería jugar más y que me iba a dormir. Ellos me llamaron gallina, pero a mí no me importó, yo solo sabía que no quería seguir jugando. Ellos siguieron jugando, por mi parte me acurruqué en mi saco de dormir que estaba en una esquina del dormitorio. Pasaron unos 15 minutos aproximadamente cuando ya me estaba quedando dormido. Alcancé a escuchar el grito de Alejandro. Me desperté inmediatamente y, sé que no me lo vas a creer, pero te lo juro por mi madre que es real, el cuerpo de Rodolfo estaba levitando, tenía los ojos en blanco y estaba escupiendo espuma por la boca. Era una escena realmente grotesca. Hola, bienvenidos nuevamente al canal a todos ustedes amantes del terror. Les damos la bienvenida y agradecemos el apoyo que le dieron al video anterior acerca de relatos aterradores con respecto al tema de las brujas. Si aún no lo han visto, vayan a verlo cuando acabe este nuevo capítulo, se los dejaré en la descripción de este video. Como ya lo escucharon, el tema del día de hoy es acerca de este tablero tan misterioso y terrorífico, el tablero Ouija. Mucho se ha dicho acerca de este tablero, y ya sea que creas o no, te invitamos a escuchar estos relatos del más allá que giran en torno a este misterioso tablero. Sin más que decir, comenzamos. Los padres de Rodolfo vinieron inmediatamente al escuchar los gritos de Alejandro, pero cuando llegaron, el cuerpo de Rodolfo ya estaba en el piso sufriendo convulsiones. Todo pasó muy rápido y por el shock del momento no recuerdo muy bien qué fue lo que pasó después. Solo recuerdo que llegó una ambulancia y los paramédicos estaban revisando a Rodolfo. Nos interrogaron a los dos, les dijimos lo que había pasado pero omitimos la parte en que Rodolfo estaba levitando, sabíamos que no nos iban a creer. El padre de Rodolfo, muy molesto, tomó el tablero y no sabemos a dónde se fue. Lo único que sé es que llamó a los padres de Alejandro y los míos porque momentos después llegaron a la casa. Está de más contarte el regaño que nos pusieron por estar jugando con ese tablero, y más a mí, ya que mis padres son muy especiales con esos temas. Finalmente, los paramédicos pudieron estabilizar a Rodolfo, y nosotros nos fuimos a nuestras casas. El regaño en mi casa fue todavía peor, pero eso no fue todo. Ese día ya no pude conciliar el sueño.
No podía sacarme de la cabeza esa imagen tan terrorífica de Rodolfo levitando completamente poseído. Al siguiente día, Rodolfo no fue a la escuela, y de hecho, ya nunca más lo volvimos a ver. Alejandro se distanció de mí, pero siempre recordaré la última plática que tuvimos. Yo le cuestioné qué fue lo que pasó cuando yo me fui a dormir, y después de insistir por un rato, él me lo contó todo. Me dijo que empezaron a preguntarle al espíritu con el que habían contactado diferentes cosas, y el puntero solo se limitaba a moverse entre la palabra sí y no. Pero todo dio un giro siniestro cuando le preguntaron si estaba muerto, y respondió que sí. Después, a Rodolfo se le ocurrió preguntar si sabía cuándo él iba a morir, y sorprendentemente esta vez el puntero no se dirigió ni a la palabra sí ni no, sino que formó una palabra. Lo que escribió fue hoy. Después de eso, Alejandro me dice que Rodolfo empezó a convulsionar, y fue cuando yo me desperté y alcancé a ver tan grotesca escena. Eso fue lo que me contó y también fue la última vez que hablamos. En alguna ocasión había querido visitar a Rodolfo, pero nunca me atreví por pena, y los mensajes nunca me los contestaba, así que nunca supe qué fue lo que pasó con él. Al poco tiempo, sus padres se mudaron. Eso lo supe porque un día que pasé por enfrente de su casa vi a otra familia. Pero después de ese día te juro que nada ha sido igual. Ya han pasado 9 años, y las secuelas de ese día aún me persiguen. Perdí a mis amigos, y podría jurar que siento que alguien siempre está siguiéndome, y no sé cómo lo sé, pero sé que eso que me acecha todas las noches cuando duermo no está vivo. Hola, buenas noches a todos. Mi historia es corta, pero aún así, quería compartírselas, ya que considero que es lo más terrorífico que me ha pasado. Vivo en el Estado de México, en la parte más alta de un cerro. Atrás de mi casa, ya solo hay una barda que marca el límite entre las casas y la naturaleza propia del cerro. Un día, con mis amigas, decidimos saltarnos la barda en la noche para acampar. Sacamos nuestras casas de campaña y armamos una pequeña fogata. Éramos 4 en total, y todas nos estábamos divirtiendo contando historias de terror y comiendo bombones a la luz de nuestra fogata. De repente, una de mis amigas sacó el tablero o ouija y nos propuso jugar un rato. Todas accedimos con un poco de miedo, pero aún así lo hicimos. Desde que empezamos a jugar con el tablero y a hacerle preguntas, todo comenzó a sentirse un poco raro. El clima no era el más caluroso, pero tampoco estaba frío. Sin duda, desde que empezamos a jugar, la temperatura bajó. Las llamas de la fogata se movían de una manera inusual. Una de mis amigas pegó un grito en el cielo porque decía que alguien le había agarrado el cabello por detrás. Al principio, no le creímos y pensábamos que estaba jugando y trataba de asustarnos. Pero al verla muy alterada, al punto del llanto, decidimos creerle y dejar de jugar. Unas horas después, nos fuimos a dormir en nuestras casas de campaña. Desperté, y eran casi las 3 de la mañana. La razón por la que me desperté es porque estaba escuchando ruidos nada propios del lugar. Primero eran ruidos como de pisadas, como si alguien estuviera caminando por fuera de las casas de campaña. Luego, pasaron a ser murmullos, como si 2 o más personas estuvieran platicando. Por un momento, pensé que eran algunas de mis amigas que se habían levantado al baño o algo así, pero cuando puse atención, me di cuenta de que no era así, ya que eran voces de hombres lo que se escuchaba. Al ver que estábamos en peligro, me incorporé del saco de dormir y, pensando que eran hombres que iban a robarnos o algo peor, tomé mi celular para llamar a mis padres y que vinieran por nosotras, pero al intentar hacerlo, no tenía señal. En ese momento, sentí un terror indescriptible. Un escalofrío recorrió toda mi espalda, y me quedé inmóvil. Una fuerza invisible me arrojó al suelo, y sentí que no podía moverme. Al mismo tiempo, escuché como el cierre de mi casa de campaña comenzó a abrirse. Podía ver que había muchas sombras negras alrededor de mi casa de campaña, y estas sombras cada vez se iban haciendo más grandes. En cualquier momento, sentía que iban a abalanzarse sobre mí. Sentía que no podía respirar. En ese momento, escuché el grito de una de mis amigas, y por fin pude liberarme de lo que me tenía retenida.
salí de la casa de campaña, y te juro que en la parte de atrás de donde estábamos, que en su mayoría es vegetación, estaba repleto de unas sombras negras con aspecto humano que se acercaban poco a poco hacia nosotras. Mi amiga que había gritado corrió hacia la barda para poder escapar de ese lugar. Yo, por el miedo, me quedé en shock sin poder moverme, eso hasta que otra de mis amigas que iba saliendo de su casa de acampar me movió y me dijo, ¿qué haces, idiota? Vámonos. Eso logró sacarme de mi estado de conmoción, y junto con mis otras dos amigas, corrimos hacia la barda para poder escapar de lo que fuera que hayan sido esas cosas. Una vez en mi casa, nos encerramos en mi cuarto, y ninguna de las cuatro pudo dormir. Actualmente, aún somos amigas, pero nadie habla sobre ese tema. Lo único que sé es que mi amiga que llevó el tablero ese día terminó quemándolo. Afortunadamente, para ninguna de las cuatro hubo algo más que eso, ya que hemos escuchado que hay personas que, sea lo que sea que se contacte por medio de ese tablero, se queda de cierta forma adherido a la persona. Bueno, esta es mi historia, y muchas gracias por haberla contado. Bendiciones para todos. Hola, mi nombre es Carlos. Un día que no tenía nada que hacer, decidí pedir una tabla o ouija por un sitio de internet. En ese momento de mi vida, estaba de vacaciones, así que realmente no tenía nada que hacer, así que me puse a jugar solo con ella. Al principio, no pasó nada, pero después de unos 10 minutos, todo empezó. El puntero se estaba comportando muy extraño, no formaba ninguna palabra en específico, pero sentía que algo lo hacía moverse, y te lo juro, no era yo quien lo estaba moviendo. Te voy a ser sincero, me dio miedo y decidí dejar de jugar. Recogí todo, lo guardé en su caja y lo puse en una silla donde generalmente está mi ropa sucia. Esa misma noche, fue la primera vez en toda mi vida que me pasó lo que coloquialmente se le llama subirse el muerto. Coincidencia o no, pero fue así. Desperté alrededor de las 4 de la mañana, y podría jurarte que vi a alguien sentado en esa misma silla donde había dejado el tablero, pero al encender la luz no había absolutamente nadie. En ese mismo momento decidí tirar el tablero por la basura, no me importaba cuánto me había costado, no quería tener cerca de mí ese objeto. Regresé a mi cama y con mucha dificultad pude conciliar el sueño de nuevo. Al despertar, me llevé la horrible sorpresa de que estaba nuevamente ese tablero en mi silla. Tal vez lo había soñado y en verdad nunca lo había tirado a la basura, aunque pareció muy real. No lo pensé más y lo volví a tirar. Esa misma tarde salí de mi casa para verme con mi madre en el centro de la ciudad. Al momento de regresar a mi casa, como a las 10 de la noche, y entrar en mi dormitorio, quedé horrorizado al ver nuevamente ese tablero en la silla. Déjame decirte una cosa, yo vivo solo y no tengo mascotas, así que nadie pudo haber sacado eso de la basura y ponerlo nuevamente en la silla. Leí que la manera correcta para deshacerse de eso es quemándolo, así que así lo hice. Desde ese momento, ese tablero ya no ha vuelto a aparecer en la silla. Pero ahora tengo otro problema, cada vez que entro en mi cuarto, me da ese olor a cenizas, como a quemado, y es más intenso en una zona en específico. Así es, en la silla. No importa cuánto limpie ni nada, ese olor no se va, es como si se hubiera impregnado la esencia de esa cosa en ese lugar. Y para mi mala suerte, no creo que solo el olor sea lo único que se haya quedado. Últimamente, en las noches, siento que alguien me observa desde esa misma silla. Solo les voy a decir una cosa, no importa que tan aburridos se sientan, no hagan la misma idiotez que yo hice, hay cosas con las que no se debe jugar.